Había un niño que caminó solo durante 4 días y 3 noches por las montañas del sur de Italia. Tenía los pies envueltos en trapos. No llevaba comida. No llevaba dinero. Solo llevaba una cosa: el nombre de un hombre que nunca había visto, pero en quien había depositado todo lo que le quedaba en este mundo. Y ese hombre era Padre Pío. Quédate hasta el final de esta historia, porque lo que sucedió cuando ese niño finalmente llegó a su destino no tiene explicación lógica. No la tiene. He investigado este caso durante meses. He leído los testimonios originales. He revisado los documentos del convento de San Giovanni Rotondo. Y todavía hoy, cuando termino de leerlos por la noche, me quedo en silencio un momento antes de apagar la luz. Porque hay cosas que no caben en ninguna categoría conocida. Pero antes de llegar al convento, antes de llegar al momento en que todo cambia, necesito llevarte a un lugar que ya no existe. Un lugar que fue borrado de los mapas no por la guerra, sino por el olvido. Se llamaba Maseria Corvino. Era una aldea pequeña, casi invisible, encajada entre 2 cerros en la provincia de Foggia, en la región de Puglia, en el sur de Italia. Estamos en 1947. Europa todavía olía a cenizas. Los hombres que habían vuelto de la guerra volvieron distintos. Y muchos de los que no volvieron dejaron atrás familias enteras suspendidas en una espera que nunca terminaría. En Maseria Corvino había una casa de paredes de piedra gris, con una higuera en el patio y una ventana que daba al camino de tierra. En esa casa vivía una mujer llamada Concetta Marolla, de 42 años, viuda, con 3 hijos. El mayor se llamaba Bruno, tenía 15 años y ya trabajaba en los campos de un terrateniente vecino. La del medio se llamaba Rosa, 12 años, callada y seria como su padre había sido. Y el menor, el que nos interesa, se llamaba Salvatore. Tenía 9 años, le decían Tino. Tino era delgado como un alambre, con los ojos muy oscuros y una manera de mirar que hacía sentir a los adultos que el niño sabía algo que ellos no sabían. Su madre decía que había nacido con los ojos de un hombre viejo. El padre, Giacomo Marolla, había muerto en la guerra en 1944, en algún lugar de Grecia, en una batalla que nadie en el pueblo supo nunca explicar bien. Solo llegó un papel oficial con sellos y con el nombre de Giacomo escrito en tinta que ya se había corrido cuando llegó, como si el papel mismo hubiera llorado en el camino. Concetta guardó ese papel en la caja de lata donde guardaba las cosas importantes, junto con la foto de su boda, el rosario de su madre y una pequeña medalla de San Francisco. Y siguió adelante, como siguieron adelante todas las mujeres de esa aldea, de ese país, de ese continente destruido. Siguió adelante sin preguntarle a nadie cómo se hacía. Los 2 años siguientes fueron de una pobreza que no era dramática, porque ya no había fuerza para el drama. Era solo escasez. Pan que alcanzaba para 4 bocas cuando debía alcanzar para 6. Zapatos que pasaban de un pie al otro hasta que la suela era solo un recuerdo. Inviernos en los que el frío entraba por debajo de las puertas y se quedaba dentro de las paredes durante semanas. Pero ellos tenían lo esencial. Tenían la casa. Tenían el pequeño huerto y se tenían los unos a los otros. Hasta el invierno de 1947, Concetta comenzó a toser en noviembre. Una tos seca al principio, que ella atribuía al frío y al humo de la chimenea. Pero en diciembre, la tos cambió. Se volvió húmeda, profunda, venía de un lugar que no era la garganta, sino el centro del pecho. Por las noches, Tino podía escucharla desde el cuarto que compartía con Bruno, y se tapaba la cabeza con la manta no para no escucharla, sino para poder rezar sin que lo vieran. Rezaba a la Virgen. Rezaba a San José. Rezaba a su padre, aunque no estaba seguro de si los muertos podían escuchar. Rezaba con la intensidad sin forma de un niño de 9 años que no sabe cómo rezar, pero siente que tiene que hacerlo de todas formas. En enero, Concetta no podía levantarse de la cama. El médico del pueblo más cercano,
Un hombre viejo llamado Doctor Ferrante, que venía a Maseria Corvino una vez por semana, si los caminos lo permitían, la examinó en febrero y salió del cuarto con una expresión que los tres niños leyeron antes de que dijera una sola palabra. Habló con Bruno afuera, en voz baja, pero Tino estaba detrás de la puerta y escuchó. Escuchó las palabras tuberculosis. Escuchó las palabras no hay mucho que hacer. Escuchó el silencio de Bruno, que era peor que cualquier respuesta. Esa noche, Tino no rezó. Se quedó despierto con los ojos abiertos mirando el techo de piedra y pensando en algo que una vecina, Dona Carmela, había dicho una vez cuando él era todavía muy pequeño. Dona Carmela había hablado de un fraile en San Giovanni Rotondo que hacía milagros. Que había un fraile que tenía las llagas de Cristo en las manos y que cuando rezaba por alguien, ese alguien se curaba. Dona Carmela había dicho el nombre de ese fraile con una reverencia que Tino recordaba aunque no hubiera entendido todo lo demás. Padre Pío. Tino no sabía exactamente qué era San Giovanni Rotondo. Sabía que estaba lejos. Sabía que estaba en las montañas. Sabía que eran varios días a pie. Pero esa noche, mirando el techo, tomó una decisión con la claridad quieta que a veces tienen los niños y que los adultos llaman ingenuidad, y que tal vez sea otra cosa. Iba a ir a buscar a Padre Pío. Iba a pedirle que rezara por su madre. Y su madre se iba a curar. Así de simple. Así de imposible. Esperó 4 días más, porque quería esperar a que hubiera un momento en que Bruno y Rosa se ausentaran lo suficiente. El martes de la segunda semana, Bruno fue a los campos antes del amanecer, y Rosa fue con Dona Carmela a lavar ropa en el arroyo. Tino entró al cuarto de su madre. Conceta dormía con la respiración difícil y entrecortada, que ya era su manera habitual de respirar. El niño se arrodilló al lado de la cama, apoyó la frente contra la mano de su madre durante un momento que no supo cuánto duró, y después se levantó, tomó el mendrugo de pan que había guardado en el bolsillo del pantalón desde la noche anterior y salió. No dejó ninguna nota. No sabía escribir bien todavía. Y además, no habría sabido cómo explicar lo que iba a hacer. Afuera, el cielo era de ese gris pálido que tienen las mañanas de febrero en el sur de Italia. El frío estaba en el aire como algo sólido. Tino miró el camino de tierra que bajaba del cerro hacia el valle y empezó a caminar. No sabía el camino exacto. Sabía la dirección general, porque había escuchado a adultos hablar de San Giovanni Rotondo como de algo que estaba al norte y al este, en las faldas del Gargano, la gran meseta calcárea que se adentra en el Adriático como un espolón. Sabía que había que cruzar la llanura del Tavoliere y después subir. Lo demás lo iría descubriendo. El primer día caminó sin parar hasta que el sol se puso. Los pies le dolían desde la segunda hora porque los trapos que usaba como zapatos, atados con cuerdas de pita, se habían mojado en el barro del camino y rozaban la piel de los talones. Comió el pan a mediodía, sentado en el borde de un campo arado, mirando cómo una bandada de estorninos dibujaba figuras cambiantes en el cielo. Pensó en su madre, pensó en la tos de su madre, y siguió caminando. Esa noche durmió en un establo, escondido entre la paja al lado de 2 vacas que lo miraron sin sorpresa, como si estuvieran acostumbradas a que los niños llegaran solos en la oscuridad buscando calor. El olor del heno mojado y del estiércol le pareció reconfortante. Rezó antes de dormirse. Rezó el nombre de Padre Pío, como si el nombre fuera en sí mismo una oración. El segundo día llovió. No fue una lluvia suave, fue una lluvia de montaña, horizontal y fría, que entraba por debajo del cuello y empapaba la ropa hasta la piel. Tino siguió caminando porque no había alternativa. Pasó por 2 pueblos. En el primero no se atrevió a pedir nada. En el segundo, una mujer que estaba barriendo la entrada de su casa lo vio pasar y lo llamó. Ella se llamaba Filomena,
y tenía 60 años, y la cara de alguien que ha criado muchos hijos y reconoce sin equivocarse cuando un niño está solo en el mundo. «¿A dónde vas con este tiempo, pequeño?», le preguntó. Tino le dijo a dónde iba. No mintió. No adornó. Dijo que iba a ver a Padre Pío para pedirle que rezara por su madre que estaba enferma. Filomena lo miró durante un momento largo y después lo hizo entrar. Le dio sopa caliente, pan, un trozo de queso y un par de calcetines de lana que sacó de un cajón con la naturalidad de quien da lo que tiene. Le preguntó si tenía familia, y él dijo que sí, que tenía su hermano y su hermana. Filomena no preguntó más. Cuando Tino se fue, ya había parado de llover. Filomena salió a la puerta y lo vio alejarse por el camino. Años después, cuando le preguntaron, ella dijo que mientras lo veía caminar, sintió algo extraño. Una especie de certeza, dijo, como si supiera que ese niño iba a llegar a donde decía que iba a llegar. El tercer día fue el más difícil. Los pies de Tino sangraban. No mucho, pero sangraban. Las rosaduras de los talones habían empeorado con la humedad y con las horas de caminata, y cada paso era una decisión pequeña y dolorosa. Subió los primeros tramos del Gargano, con las piernas que le temblaban no solo de cansancio, sino del frío, que a esa altura ya no era el frío de la llanura, sino algo más profundo, más mineral, como si las rocas mismas estuvieran frías desde adentro. A mediodía, se sentó en una piedra al borde del camino y por primera vez desde que había salido, lloró. No fue un llanto dramático. Fue silencioso, con las manos en el regazo y los ojos fijos en el camino de piedra que seguía hacia arriba. Lloró porque le dolían los pies, porque tenía hambre, porque le faltaban todavía, según lo que le habían dicho en el último pueblo, al menos 6 o 7 horas de camino. Y lloró, sobre todo, porque le entró por un momento la duda. La pregunta que no se había permitido hacerse hasta ese instante. ¿Y si todo esto no servía de nada? ¿Y si su madre moría de todas formas? ¿Y si Padre Pío era solo un nombre? Estuvo sentado así un tiempo que no supo medir. Y después, sin que hubiera pasado nada en particular, sin que ningún ángel apareciera ni ninguna voz hablara, se limpió la cara con la manga del abrigo, se levantó y siguió caminando. Porque no había otra cosa que hacer. Esa tarde, a unas 3 horas de San Giovanni Rotondo, un campesino que bajaba con su mula lo alcanzó en el camino. El hombre se llamaba Donato y tenía el aspecto de alguien que ha pasado toda su vida bajo el sol de esa meseta. La piel curtida, las manos enormes, los ojos con una amabilidad directa y sin adornos. Cuando Tino le dijo a dónde iba, Donato no preguntó nada más. Bajó al niño de la falda de la colina en la mula, con la misma naturalidad con la que hubiera recogido un saco de grano caído al borde del camino. Llegaron a San Giovanni Rotondo, cuando el sol ya estaba bajo, y el cielo tenía ese color naranja oscuro que a veces tienen los atardeceres de invierno en el Gargano, como si la luz estuviera haciendo un último esfuerzo antes de rendirse. El convento de Santa María delle Grazie estaba ahí, con sus paredes de piedra clara y su pequeña iglesia, rodeado de la quietud que tienen los lugares de oración. Donato le señaló la entrada y se fue sin decir mucho más. Tino se quedó parado frente al convento. Tenía los pies en carne viva. Llevaba 4 días caminando. No había comido desde la mañana. Y estaba temblando, aunque ya no sabía si de frío o de otra cosa. Entró. Lo que pasó dentro del convento esa tarde es lo que convierte esta historia en algo que no puedo explicarte de otra manera que contándotelo exactamente como ocurrió, sin agregar ni quitar nada, y dejándote sacar tus propias conclusiones. Porque yo puedo decirte los hechos, pero lo que significan esos hechos, eso ya es tuyo. La iglesia estaba casi vacía a esa hora. Había 2 mujeres rezando en los bancos del fondo, y un fraile joven que barría cerca del altar. Tino entró despacio,
con esa manera de moverse de los niños que han aprendido a no hacer ruido, porque el ruido a veces trae consecuencias. Se arrodilló frente al altar y no supo muy bien qué hacer. Había llegado, pero no sabía cómo se pedía una audiencia con un fraile. No sabía si Padre Pío estaba ahí. No sabía nada, en realidad, salvo que había llegado. El fraile joven que barría lo vio y se acercó. Miró los pies del niño, miró el estado de su ropa y sin decir nada fue a buscar a alguien. Volvió con un fraile mayor, de unos 50 años, corpulento, con una barba gris y unos ojos que evaluaban las situaciones con rapidez y sin alarmarse. Se llamaba Fra Modestino, y era uno de los frailes que asistían a Padre Pío en la vida cotidiana del convento. Fra Modestino le preguntó a Tino su nombre, su edad y de dónde venía. Tino respondió todo sin rodeos. Dijo también por qué había venido. Y cuando terminó, Fra Modestino se quedó callado un momento, mirándolo. «Padre Pío está cansado hoy», le dijo al final. «Hay mucha gente que viene todos los días, y él no siempre puede recibirlos a todos. Es un hombre mayor y su salud no es buena». Tino asintió. Dijo que entendía, pero no se movió. Fra Modestino esperó a que el niño dijera algo más o se levantara para irse. Pero Tino simplemente se quedó donde estaba, arrodillado, con las manos juntas, mirando al fraile con esos ojos que su madre decía que eran de hombre viejo. «Voy a esperar aquí», dijo Tino, «hasta que pueda verlo». Fra Modestino estuvo a punto de decir algo, pero algo en la manera en que el niño había dicho eso, sin desafío, sin drama, con una calma que no era la calma de alguien resignado, sino de alguien absolutamente convencido, lo hizo detenerse. Se fue sin decir nada más. Lo que sucedió en los siguientes 20 minutos es algo que Fra Modestino describió años después, en un testimonio escrito que forma parte de los archivos del proceso de canonización de Padre Pío. No es una leyenda. No es un relato de segunda mano. Es el testimonio de un fraile que lo vio con sus propios ojos. Fra Modestino fue al cuarto de Padre Pío, que en ese momento estaba descansando después de las confesiones de la tarde. Era un cuarto pequeño y sobrio, con una cama angosta, un crucifijo en la pared, y el olor constante de flores que todas las personas que lo conocían describían y que nadie sabía explicar de dónde venía. Padre Pío tenía 60 años en esa época. Estaba visiblemente cansado. Las llagas de sus manos, que llevaba cubiertas con guantes de cuero sin dedos, le causaban dolores constantes que él nunca describía ni se quejaba de ellos. Fra Modestino le dijo que había un niño en la iglesia. Le contó lo que Tino había dicho. Le dijo que el niño había caminado 4 días desde la provincia de Foggia y que tenía los pies heridos y que no quería irse sin verlo. Padre Pío no respondió inmediatamente. Estuvo en silencio un momento, y según escribe Fra Modestino, una expresión apareció en su cara que el fraile describió como el gesto de alguien que acaba de recordar algo, como si el nombre de ese niño no le fuera nuevo, como si de alguna manera ya lo estuviera esperando. «Mándalo pasar», dijo Padre Pío. Tino entró al cuarto de Padre Pío descalzo, porque los trapos empapados se los habían quitado cuando Fra Modestino vio el estado de sus pies. Caminó por el corredor de piedra con los pies vendados con trapos limpios que le había dado uno de los frailes y empujó la puerta del cuarto que le señalaron. Padre Pío estaba sentado en la silla junto a la cama. Era un hombre de altura media, con los hombros un poco encorvados y la barba blanca y esa emanación de quietud que tenía y que las personas que lo conocieron describen siempre de la misma manera, como si el aire alrededor de él estuviera más quieto que el aire en otros lugares. Tino cruzó el umbral y se paró. Miró a Padre Pío. Y Padre Pío lo miró a él. Y entonces ocurrió algo que Tino Marolla describió por primera vez en una entrevista concedida a un periodista de un diario de Foggia en 1973.
cuando ya tenía 35 años y era maestro de escuela primaria en Manfredonia. Lo describió con las mismas palabras las pocas veces que lo contó después, con esa fidelidad de los recuerdos que han sido guardados durante mucho tiempo en un lugar muy adentro. Antes de que yo dijera nada, dijo Tino, antes de que abriera la boca, Padre Pío me dijo: «Ya sé por qué has venido, hijo, y sé cómo se llama tu madre». Tino se quedó paralizado. Padre Pío dijo el nombre. Dijo con Z. Y después dijo algo más. Dijo: «Tu padre también está aquí, y está orgulloso de ti». Tino no supo cuánto tiempo estuvo llorando. Sabe que se cayó de rodillas porque cuando recuperó la conciencia de dónde estaba en el suelo, y Padre Pío tenía una mano sobre su cabeza, una mano con el guante de cuero que él siempre llevaba. Y de esa mano, decía Tino, salía un calor que no era el calor de una mano, sino algo distinto, como si el calor viniera de adentro de la mano hacia afuera, en lugar de al revés. Padre Pío rezó en voz baja, en latín, durante un tiempo que Tino no supo medir. Y cuando terminó, le dijo al niño que se levantara, que volviera a su casa, que su madre iba a mejorar. Y después le dijo algo que Tino repitió exactamente igual en todas las versiones del relato que dio a lo largo de los años, algo que no tiene explicación posible dentro de ningún sistema racional que yo conozca. Le dijo: «Dile a tu hermano Bruno que el rosario que perdió en el campo está debajo de la piedra grande, cerca del nogal del lindero sur. Que lo busque ahí». Tino no entendió eso. Bruno no le había dicho nada de ningún rosario perdido, pero lo guardó en la memoria como se guardan las cosas que no se entienden todavía. Salió del cuarto de Padre Pío y se quedó un momento en el corredor, apoyado en la pared de piedra, respirando. Fra Modestino lo llevó a la cocina del convento, donde le dieron de comer, y le consiguieron un lugar para dormir esa noche. A la mañana siguiente, uno de los frailes habló con un conductor de un camión que pasaba hacia el sur, y consiguió que Tino viajara con él hasta las cercanías de su aldea. Llegó a Maseria Corvino 5 días después de haberse ido. Bruno lo esperaba en la puerta. Bruno, que había pasado 5 días deshecho, que había recorrido los caminos de los alrededores buscándolo, que había dormido 3 horas en total entre la angustia por su madre y la angustia por su hermano desaparecido. Cuando vio a Tino doblar por el camino de tierra, caminó hacia él y lo abrazó sin decir nada. Con esa fuerza de los hermanos mayores que no saben decir lo que sienten, pero lo expresan en la presión de los brazos. Tino le dijo que había ido a ver a Padre Pío. Bruno no respondió. Tino le dijo lo que Padre Pío había dicho sobre el rosario. Bruno se quedó absolutamente inmóvil. Después preguntó, con la voz muy baja: «¿Cómo sabe eso?». Porque Bruno había perdido ese rosario 3 semanas antes. Era el rosario de su padre, el que Giacomo Marolla había llevado consigo a la guerra y que había vuelto entre las pocas cosas que devolvieron de sus pertenencias. Bruno lo había perdido en el campo durante la siega y había buscado durante 2 días sin encontrarlo. No se lo había dicho a nadie. Tenía vergüenza de haberlo perdido. Era lo único que tenía de su padre. Esa tarde Bruno fue al campo, al nogal del lindero sur, a la piedra grande que había ahí desde siempre. El rosario estaba debajo. Esa es la parte de la historia que hace que los escépticos busquen explicaciones durante horas y que los creyentes lloren en silencio. Esa es la piedra en el centro de todo, porque una cosa es una coincidencia. Una cosa es la intuición de un hombre santo que lee el estado de ánimo de un niño. Pero eso, el rosario debajo de la piedra grande cerca del nogal del lindero sur, eso es algo diferente. Eso no tiene categoría. Ahora déjame contarte lo que pasó después, porque la historia no termina ahí. La historia tiene capas, como las tienen todas las historias verdaderas, y las capas de abajo son a veces más importantes que las de arriba. Con Z Marolla empezó a mejorar.
No de un día para otro, no con la dramaticidad de las películas. Fue lento, fue gradual, pero fue constante, y eso era lo que no había sido nunca antes. El doctor Ferrante, que siguió visitándola mensualmente, no supo qué decir en marzo cuando encontró que la tos había disminuido. No supo qué decir en abril cuando ella pudo sentarse en la cama sin que le faltara el aliento. No supo qué decir en mayo cuando la encontró sentada afuera de la casa, al sol, con las manos ocupadas remendando una camisa. En junio de 1947, Concetta Maroya estaba de pie. Caminaba, cocinaba, trabajaba en el huerto. Nunca volvió a ser la mujer fuerte de antes de la enfermedad, y la tos nunca desapareció del todo. Pero vivió. Vivió 17 años más. Murió en 1964, en su cama, rodeada de sus 3 hijos, con la foto de Giacomo en la mesilla y el rosario de su marido en las manos de Bruno, que lo sostenía mientras ella se iba. El doctor Ferrante nunca encontró una explicación médica satisfactoria para la recuperación de Concetta. Lo dijo él mismo, en una nota que escribió en su cuaderno de visitas, y que su nieta encontró décadas después, y que fue publicada en un libro local sobre los milagros de Padre Pío en Puglia. Escribió: «El caso de la señora Maroya de Maseria Corvino excede cualquier pronóstico razonable que yo hubiera podido formular. No tengo explicación. Rosa, la hija del medio, se casó en 1955 con un hombre de Foggia y tuvo 4 hijos. Vivió toda su vida sin hablar mucho de lo que había pasado en la infancia, no porque no creyera, sino porque sentía que eran cosas demasiado grandes para meterlas en palabras. Pero los sábados, sin falta, encendía una vela en la iglesia de su barrio, sin decirle a nadie para quién era. Bruno se quedó en Maseria Corvino. Nunca se fue. Trabajó la tierra. Se casó tarde. Tuvo 2 hijas. El rosario de su padre lo guardó en el bolsillo del pecho durante el resto de su vida. Cuando murió en 1998, a los 66 años, sus hijas lo encontraron puesto en su mano derecha. Pidieron que lo enterraran con él. Y Tino Maroya, el niño de los ojos de hombre viejo que caminó 4 días y 3 noches, con los pies envueltos en trapos. Tino estudió. Fue el primero de la familia en estudiar más allá de la escuela elemental. Se convirtió en maestro de escuela primaria, como ya te dije, en Manfredonia. Enseñó durante 30 años. Sus alumnos lo recuerdan como un hombre tranquilo, preciso, con una manera de explicar las cosas que hacía que incluso los niños más distraídos se quedaran quietos a escuchar. No hablaba de Padre Pío en la escuela, pero tenía en el cajón de su escritorio una fotografía pequeña, en blanco y negro, que ningún alumno había visto nunca. Era una fotografía de Padre Pío que alguien había tomado en el convento de San Giovanni Rotondo en los años 40. Un fraile mayor, sentado, con los guantes de cuero en las manos, y esa expresión que tiene en todas las fotografías, entre el cansancio y algo que no es paz, sino algo más difícil de nombrar que la paz. Tino murió en 2009. Tenía 71 años. Murió en Manfredonia, en una habitación con vistas al Adriático, una tarde de septiembre en que el mar estaba completamente quieto. Sus colegas de la escuela dijeron que las últimas semanas había estado especialmente sereno, como alguien que ya ha ordenado todas sus cosas por dentro y espera sin impaciencia. Ahora necesito contarte algo que casi nadie sabe. Algo que guardé para el final, porque es el detalle que cambia la perspectiva de todo lo que ya te he contado. Algo que salió a la luz décadas después, por un camino que nadie hubiera podido prever. En 1999, un investigador que trabajaba en la recopilación de testimonios para el proceso de beatificación de Padre Pío, un sacerdote español llamado Padre Ignacio Bermejo, viajó a Puglia para entrevistar a personas que hubieran tenido contacto directo con él. Fue a Manfredonia para hablar con Tino Maroya, que tenía entonces 61 años y seguía enseñando. Tino le contó todo.
Le contó el viaje, le contó el cuarto, le contó las palabras de Padre Pío sobre su madre y sobre su padre, le contó el rosario. Padre Bermejo tomó notas. Lo grabó. Todo eso está en los archivos del Vaticano. Pero al final de la entrevista, cuando Padre Bermejo guardaba sus cosas para irse, Tino le dijo algo que el sacerdote no esperaba. Algo que Tino no había contado nunca antes a nadie, ni a sus propios hijos. Le dijo que en el cuarto de Padre Pío, ese día de febrero de 1947, cuando era un niño de 9 años con los pies heridos y el corazón al borde de quebrarse, había pasado algo más. Algo que había ocurrido en el momento en que Padre Pío rezó con la mano sobre su cabeza. Dijo que en ese momento vio a su padre, no como un sueño, no como una imagen confusa. Lo vio, de pie, en el rincón del cuarto, con la ropa de trabajo que siempre usaba, la camisa azul de las mangas remangadas y el cinturón de cuero con la hebilla de latón que Tino había visto miles de veces de niño. Giacomo Marolla, que había muerto en Grecia en 1944, estaba de pie en el cuarto de Padre Pío y miraba a su hijo. No habló. No hizo ningún gesto. Solo lo miró. Y en esa mirada, dijo Tino a Padre Bermejo con la voz que le temblaba, aunque habían pasado 52 años, en esa mirada estaba todo. Todo lo que su padre nunca le había podido decir, porque murió antes de que él tuviera edad de escucharlo. Todo el orgullo, todo el amor, todo el pesar de no haber estado ahí. Tino dijo que no duró más que unos segundos, y que cuando levantó los ojos de nuevo, su padre ya no estaba. Padre Bermejo estuvo en silencio durante un momento largo después de que Tino terminó de hablar. Después le preguntó por qué nunca lo había contado antes. Tino respondió que había tenido miedo de que nadie le creyera, que había tenido miedo de que al contarlo en voz alta se rompiera algo. Como cuando sueñas algo muy intenso y en el momento en que intentas explicárselo a alguien, las palabras lo achican, lo vuelven ordinario, lo convierten en algo que no es lo que fue. Pero ahora soy viejo, le dijo Tino, y creo que hay cosas que deben ser dichas antes de que ya no quede nadie para decirlas. Padre Bermejo incluyó ese testimonio en su informe. Está en los archivos. No es una historia que alguien inventó. Es el testimonio de un hombre de 61 años que esperó 52 años para contarla porque sentía que era demasiado grande para ponerla en palabras sin estropearla. Padre Pío fue beatificado en 1999 y canonizado en 2002, el mismo año en que Tino se retiró de la enseñanza. Tino vio la canonización por televisión en su casa de Manfredonia. Su hija mayor, que estaba con él, dice que no lloró, que se quedó mirando la pantalla en silencio durante toda la ceremonia, y que cuando terminó, apagó el televisor y dijo una sola cosa. Dijo: «Lo sabía desde que tenía 9 años». Ahora te quiero hacer una pregunta. Una pregunta que no tiene respuesta sencilla, y que no pretendo que la respondas ahora mismo en voz alta. Piensa en el momento en que ese niño se sentó en la piedra en el camino de montaña, con los pies sangrando, con hambre, con frío, en el tercer día de un viaje que nadie le había pedido que hiciera, y lloró en silencio preguntándose si todo eso servía para algo. Piensa en ese momento, en ese instante exacto en que la duda entró, y piensa en lo que hizo a continuación. No llegó un ángel, no hubo una señal del cielo, no pasó nada extraordinario. Solo fue que el niño se limpió la cara con la manga, se levantó y siguió caminando. ¿Cuántas veces en tu vida has estado en ese momento? En el momento en que la duda entra y el cuerpo quiere quedarse sentado en la piedra. ¿Y cuántas veces elegiste seguir caminando, aunque no supieras si el camino llevaba a algún lado? Eso es lo que me quedo de esta historia. No el milagro, no el rosario debajo de la piedra, no la visión del padre muerto en el rincón del cuarto. Me quedo con el niño de 9 años levantándose de la piedra en el tercer día y poniendo un pie delante del otro. Porque eso sí puedo entenderlo.
Eso sí cabe en mí. Todo lo demás, el nombre que Padre Pío supo sin que nadie se lo dijera, el rosario en el lugar exacto, la cara del padre muerto mirando a su hijo en silencio, todo eso pertenece a un territorio que las palabras no alcanzan a cubrir del todo. Y a veces, lo más honesto que podemos hacer con las cosas que no entendemos es exactamente eso. No pretender que las entendemos. Guardarlas con cuidado. Y dejar que hagan lo que hacen las cosas verdaderas, que es seguir vivas dentro de nosotros mucho tiempo después de que terminamos de escucharlas. San Giovanni Rotondo existe todavía. El convento sigue ahí, con sus paredes de piedra clara en las faldas del Gargano. Cada año llegan millones de personas de todo el mundo. Llegan con sus enfermedades, con sus miedos, con sus muertes recientes y sus muertes antiguas. Llegan con los nombres de las personas que aman, escritos en papeles doblados, que depositan ante el altar, donde está enterrado Padre Pío. Maseria Corvino ya no existe. Fue absorbida por la expansión de los campos agrícolas en los años 60. La casa de piedra gris con la higuera en el patio y la ventana que daba al camino de tierra fue demolida en 1963. En el lugar donde estaba hay ahora un campo de trigo, pero el camino que caminó Tino sigue ahí. Los caminos de montaña no desaparecen tan fácil. Siguen ahí, entre las rocas calcáreas del Gargano, con la hierba creciendo en el centro y las piedras a los lados, subiendo hacia el lugar donde vivió un hombre con las llagas de Cristo en las manos, que de alguna manera, de una manera que ningún sistema de categorías que yo conozca puede explicar del todo, supo el nombre de una mujer enferma que nunca había conocido, en una aldea que nunca había visitado, porque su hijo de 9 años había decidido caminar 4 días con los pies envueltos en trapos para pedirle que rezara. Si esta historia te tocó algo por dentro, compártela con alguien que también la necesite escuchar. Porque hay historias que no son solo historias, son pequeñas antorchas. Y las antorchas solo sirven si las pasas. Nos vemos en el próximo video.